La profesionalización del servicio social brasileño ha seguido un proceso histórico similar al de otras profesiones. Partió como una actividad sistemática, marcadamente religiosa, católica, cuya única pretensión era ayudar a los pobres. Los siguientes pasos fueron crear cursos, constituir un conjunto de saberes y prácticas que pudieran calificar su actuación y realizar un esfuerzo de sistematización de experiencias que consolidasen un quehacer propiamente profesional. La propuesta metodológica del servicio social en esta época tenía su aportación principal en los procedimientos adoptados para abordar los problemas sociales, los llamados métodos, o a veces técnicas de estudio, diagnóstico y tratamientos de casos, grupos o comunidades. En el paso de la década de los años 60 a los años 70, se cuestionó seriamente la profesión e intervinieron nuevas aportaciones teóricas provenientes de la fenomenología, el estructuralismo y el marxismo. Primera etapa. Primer tercio del siglo XX hasta los años 60. El proceso se dio en un contexto de transformaciones en la República Vieja. Estos llevaron a la caída del régimen monárquico y la proclamación de la República en 1889. A principios del siglo, el gobierno de la época llevaba políticas de desarrollo industrial. Esto estimuló la inmigración. El inicio de la industrialización y reformas urbanas fueron el primer intento de promesas de república. Esto trajo problemas, sin solucionar los problemas anteriores. La población pobre creó las favelas, donde se organizaron las personas desalojadas del sector urbano y fueron construyendo sus viviendas en condiciones mínimas en los cerros. Llegó la crisis de 1929. Esto generó disensiones políticas y llegó la revolución de 1930. Subió Getúlio Vargas, quien siguió reproduciendo el modelo de dictadura positiva. Segunda etapa, desde los años 60 hasta los años 80. En las décadas de los 60 y los 70 hubo profundos cambios en la noción del servicio social y en la formación de sus profesionales. La industrialización y el impulso urbano originaron una nueva conciencia de los problemas, ya que mostraban que existían bloqueos no económicos para el desarrollo social e indicaban la necesidad de reformas institucionales para enfrentarse a los problemas. La profesión se vio vinculada por una crisis que llevó al sistema educativo a un callejón sin salida después de 30 años de existencia. La organización de la educación superior se modificó con la reforma universitaria realizada en 1968 para intentar solucionar todos los problemas existentes, como la falta de plazas, el elevado coste y los movimientos contestatorios estudiantiles. La inclusión de los cursos de servicio social en las universidades públicas o privadas contribuyó a aportar al sistema educativo nuevas posibilidades, el contacto próximo con las diferentes áreas de las ciencias humanas y sociales y en otras áreas ligadas a las esferas de intervención, abrió nuevas posibilidades de debate y amplió la visión del campo profesional más allá de las perspectivas doctrinales anteriores. Debe empezar de un punto bastante importante y que no debe ser desconocido, es la discusión sobre el trabajo social. Desde los años 70, en este debate tan extenso, se plantean dos puntos: el trabajo social como profesión y ocupación. Hay que tener en cuenta que esta polémica está abierta hace más de 30 años. Por otra parte, hay tres puntos que se deben tener en cuenta en cuanto al término de profesión. A. Se declara públicamente, lo que quiere decir que se divulga en el campo político y religioso. Se divulga en estos dos campos porque, como algunos sabemos, hace un tiempo la religión
se impartía desde un punto religioso, el cual era caritativo, pero después de un tiempo se empezó a ver desde lo histórico crítico. B. Es una actividad remunerada. Lo que quiere decir en este punto es que al transcurrir el tiempo y con toda la discusión sobre qué es el trabajo social y la cuestión social, finalmente se ha vuelto un trabajo, ya no es caritativo sino algo adicional, y esto puede ser la remuneración económica. C. Es un grupo de personas que ejerce una actividad. Esta misma actividad se trata con el trabajo con la sociedad, que es un conjunto de personas que trabajan por un bien común. Durante muchos años no ha habido críticas de si el trabajo social es o no es una profesión universitaria. En los años 60 y 70 había un debate porque no se sabía si el trabajo social era una profesión o era una ocupación. En los años 80 y 90 el trabajo social volvió a sus orígenes marxistas. Eso quiere decir que volvieron a la explotación del capital y la explotación del pueblo. En los años 80 y 90 el trabajo social volvió a sus orígenes marxistas. Eso quiere decir que volvieron a la explotación del capital y la explotación del pueblo. Volvieron a la explotación del capital y la explotación del pueblo.